Bueno, buenas tardes. Tengo aquí a mi lado a uno de los actores que yo creo que es uno de los actores más versátiles de nuestro teatro, don Ángel Ruiz, malagueño, pero de Pamplona, cómico, y que además es un actor que canta, que baila y que actúa. Hace teatro, teatro en verso y lírica. También cine y televisión, como no. Recientemente, por ejemplo, le hemos visto hacer de Rubén Darío y otros muchos más personajes en Luces de Bohemia, en una producción que ha hecho el Centro Dramático Nacional en Madrid. Pero casi todas las temporadas, para suerte de sus seguidores y sus fans, entre los que me encuentro, se deja caer por la zarzuela o por el musical. Y, por ejemplo, el año pasado nos actuó en 24 horas mintiendo, una producción del Teatro de la Zarzuela. Él tiene un espectáculo donde podemos quizá verlo desde un espectáculo que yo creo que es lo más personal, ¿no? El espectáculo más personal que ha hecho Ángel, que es Miguel de Molina al desnudo. Es un espectáculo que es un monólogo en el que él interpreta al mítico cantante y que ya, no sé, ¿cuántos años tiene? 4 años. 4 años. Es un monólogo, él actúa con un pianista y bueno, lo sigue moviendo por todo el país. Con esta trayectoria, porque Ángel empezó desde muy jovencito, desde que tenía 8 años. Pues bueno, Ángel sabe mucho de públicos, pero me gustaría saber si un artista, ¿cuál es la manera que tiene un artista para enterarse de lo que dice el público de uno? Uf, eso es todo un secreto. Yo es que, bueno, tuve la suerte, buenas tardes a todos. No sé si la suerte o bueno, el hándicap de haber empezado haciendo mucho cabaret. Yo empecé haciendo lo que dicen los argentinos, el café concert, pero sí hice mucho cabaret. Y el cabaret sí que te otorga, te da una experiencia, te da una especie de sabiduría, porque la comunicación que se establece con el público es tan directa y tan especial que yo creo que eso me ha ayudado a que nunca pierda la importancia que tiene comunicar, aunque estemos haciendo teatro donde existe una cuarta pared. Creo que a veces nos pasa a los artistas, sobre todo a los actores y a las actrices, que cuando trabajamos esto, ¿no? Lo que tiene que ver con la cuarta pared, buscar ese distanciamiento, que no existe el público, a veces no es bueno, porque se corre el riesgo de ensimismarse o de quedarse en pensamientos propios, ¿no? Yo creo que tener la impronta siempre, cuando uno se sube al escenario, aunque hagamos un teatro convencional, teatro de texto o musical, pero sí tener esa sensación siempre, yo siempre me lo digo, de tengo que llegar a todo el mundo, o sea, tengo que comunicar, tengo que llegar. Y no tiene que ver solo con una cuestión vocal, sino tengo que llegar, es decir, lo que yo estoy haciendo ahora mismo tiene que llegar. Me parece que es muy importante y yo creo que eso te lo da el cabaret, porque cuando uno va a una función, va a un teatro, va predispuesto, ¿no? Vamos a un lugar sagrado, un teatro es un lugar sagrado donde hay un ritual, se apagan las luces, se hace silencio. Bueno, esto cada vez está peor, pero... ¿Por qué está digamos, peor? pues bueno, pues porque cada vez venimos con nuestros problemas al teatro, ¿no? No dejamos, como decía Joel Grey en Cabaret, dejen los problemas fuera, pero también dejen los móviles, dejen las toses, dejen los caramelitos de plástico, dejen cosas y vengan aquí desnudos a dejarse llevar por lo que vamos a ver, ¿no? Ese aspecto sagrado cada vez está en peligro por estas cuestiones. Ángel, el día del estreno es muy importante para un actor, pero porque los actores generalmente no pensáis en el público cuando estáis ensayando.
estáis pensando en vuestra obra, ¿no? Sí. ¿Cómo se detecta el día del estreno y en función de las palmas, o no sé en función de qué, si esa obra ha gustado o no? ¿Cómo conectáis? Bueno, recuerdo una actriz muy conocida, Concha Velasco, que decía que ella tenía un radar inmediato para saber si esa obra que estaba representando iba a triunfar o no. Se decía lo mismo también de José Bódalo, el gran Pepe Bódalo, que él era capaz de hacer así, en una mirada, y decía 224. Contaba la gente, también se decía que era capaz de estar haciendo una obra dramática y estar escuchando fútbol por un pinganillo, quiero decir. Sí. Hay extraterrestres, como puede ser José Bódalo y tal. A mí el día del estreno creo que es el peor día. A mí, particularmente, y muchos compañeros con los que he tenido la suerte de trabajar, creemos que es un mal necesario. Lógicamente hay que estrenar, pero el estreno no suelen ser buenas funciones, porque, primero, por un lado, son muchos los nervios que hay encima del escenario, y después porque el público del día del estreno es un público que no es el público. Quiero decir, es la gente de la profesión, son los invitados, es la gente de las instituciones, son los familiares, los amigos. Quiero decir, no me parece que sea un público real, un público virgen, no es un público descontaminado, ¿no? Y entonces, bueno, hay que pasar por él, pero normalmente no son funciones buenas. Es verdad que hay una cosa que tiene que ver con la energía, que sí que está el día del estreno y que lo supera todo. Pero no suelen ser buenas funciones desde el punto de vista del director ni desde el punto de vista de los actores, porque entran en juego muchas cosas. Menos mal que ahora se hacen previas, normalmente se hacen previas con público, y ahí yo creo que es donde para mí esos son los estrenos, ¿no? Pero el día del estreno, digamos el día del estreno, el del corte de invitaciones, ¿no? Son difíciles, son funciones complicadas. Yo creo que es como que hay que pasar por él, pero realmente la función está hecha para el público, lo que es el público, ¿no? Porque nosotros, yo incluso yo soy público también, voy a ver muchas cosas, pero yo soy de la casa. Es decir, tenemos una mirada que no es la mirada virgen del público, por mucho que ese público esté acostumbrado a ver artes escénicas, ¿no? En general, el público cambia mucho de un lugar a otro. A mí no me gusta generalizar, pero sí. Quiero decir, creo que sí que cambia mucho. Quiero decir, el público de ciudades como Madrid, Barcelona o incluso Valencia son públicos muy acostumbrados a ver cosas. Entonces es un público muy exigente. Es un público que desde arriba lo que respiras, igual el gag que has hecho en otros lugares, igual en estas ciudades hay una especie de vacío, de hueco, que dices tú, bueno, no se han reído, normalmente se ríen, no se han reído, pero yo creo que tiene que ver con una costumbre. O sea, es un público, entre comillas, resabiado, es decir, que está muy acostumbrado a ver cosas y no se sorprende por cualquier cosa. Después está el público, yo como medio andaluz que soy, pero por ejemplo en Andalucía es un público que le gustaría estar encima del escenario en vez de estar sentado ahí. Es un público muy peligroso porque ya se están riendo antes de que hagas nada. Entonces ahí tienes que intentar cogerlas. A mí me gusta mucho utilizar este símil en el que, o sea, el que está encima del escenario es el que lleva el carro, ¿no? Llevas las riendas. Y si te dejas que el público te coma o que lleve el ritmo de la función, la has cagado. Porque llega un momento en que pierdes esa sensación de que eres tú el que está llevando el carro, porque siempre eres tú, ¿no? Bueno, tú o tu compañero, ¿no? Porque además esas riendas se las vas dando a otros, ¿no? Pero es un público que hay que tener mucho cuidado y hay que intentar no dejarse llevar por ellos porque te puede joder el ritmo de la propia función. Ya. Es un público muy agradecido, que se ríe con todo. Yo tengo una anécdota, por ejemplo, con el estreno de Miguel de Molina, que estrenamos en el Teatro Echegaray de Málaga. Es un teatro público, pertenece al ayuntamiento, aparte del Cervantes, es una sala más pequeña. Y estrené ahí. Y el día del estreno
Había el momento final del espectáculo, que yo ya me voy a proscenio, y es cuando Miguel de Molina empieza a decir un texto bastante dramático, que además está totalmente copiado y calcado de lo que él dijo en una entrevista con Carlos Herrera. Me pareció que era tan bonito decir, es que esto solamente hay que transcribirlo. Y en este momento dramático, que había un silencio, un silencio de estos silencios sonoros que hay cuando notas que el público está prácticamente que no respira, no hay toses, no hay caramelos, no hay nada. En ese momento de magia, una señora que por su voz debía tener entre 90 y la muerte, y dijo que es maravilloso, porque esto lo que indicaba es que ella estaba tan metida dentro que le hablaba al personaje, no le hablaba al actor. Y entonces empezó a decir, Miguel, no te vayas, que en Málaga te queremos mucho, que tienes una plaza. Ella sola hablaba y yo no podía... ¿Qué hago? No puedo reír aquí. Esto es tremendo. Y entonces ya le fueron callando entre risas, porque había gente que le callaba, otra parte del público empezó a reír, bueno, hubo un momento de desvarío, pero en el fondo me parecía tan bonito porque se dejó llevar tanto por la función y por lo que estaba viviendo, que ella tenía la sensación de que estaba hablando con el propio Miguel de Molina, y es el mayor halago que te puedan hacer, ¿no? Ya. Oye, y supongo que tendrás miles de anécdotas de relaciones con el público que hayas tenido a lo largo de tu vida profesional. Cuéntanos alguna cosa, por ejemplo, ¿qué regalos recibe un actor en su camerino de los admiradores? Pues yo, por ejemplo, con Miguel de Molina, de otras cosas no he recibido tanto, pero de Miguel de Molina he recibido muchas cosas, porque desde un señor que me esperó con 90 años, que me esperó a la salida para decirme que él fue amigo de Miguel de Molina cuando estuvo aquí en el 57, que fue su última venida a España, ya después de eso él ya no volvió. Y me enseñó fotos de cuando él estuvo, que era su amigo. Bueno, son cosas que me emocionaban mucho. O en Zaragoza, que vino también una señora que había trabajado en una gira con él, que era cantante de boleros, ella era cubana, pero que se había exiliado aquí a Zaragoza, y me enseñó fotos. Y había una necesidad de hablar conmigo, y eso no me ha pasado en general con ninguna función, salvo con Miguel de Molina, porque yo creo que también, como la función apela a una época y es una revisión y un homenaje a una época, no solamente a este señor, sino a una época, que toda la gente que bien vivió eso o se sentía apelada, venían y tenían la necesidad de hablar conmigo, de decirme lo que les había gustado, decirme lo que me parecía él. Bueno, esta señora dijo, yo he trabajado con él y es que tenía la sensación de que estaba viendo al propio Miguel de Molina. O sea, es un halago maravilloso, jamás pensé que eso podía ocurrir. Bueno, el teatro es que, claro, al ser una manifestación artística que exige que el público esté ahí delante, ¿no? A mí siempre me llama mucho la atención, bueno, no me llama, me gusta ver que cuando acaba la función y si a la gente le ha gustado, esas colas que se crean al final de la función esperando que salgan los artistas. Porque no les dejan entrar en los camerinos, ¿no? Porque si no, entrarían. Hay muchas anécdotas también de este tipo de... Incluso se han escrito, ¿no? Antes hablábamos de una anécdota que me contabas de quién era. María Dolores Pradera. Cuéntanosla. Esa es maravillosa. María Dolores Pradera contaba una anécdota, la contaba ella misma como que era la mejor, bueno, igual alguno de vosotros y de vosotras lo habréis oído, pero lo contó en una radio, pero ella contaba que después de un concierto, una señora muy emocionada le esperó para decirle, María Dolores, es que sus canciones me llegan al alma, forman parte de mi vida, llorando como una Magdalena. Y ella, claro, le dijo, bueno, pero no llore usted. Dice, ¿cómo quiere que no llore con este dolor de muelas? De anécdotas de estas ahí. Tropecientas, ¿no? Tropecientas, que tienen que ver con el público. Pero yo he tenido muchas, pero precisamente por esto, porque yo además he hecho un tipo, o sea, como bien ha dicho Liz, he hecho mucho tipo de teatro. Pero cuando haces un teatro donde apelas al público y rompes la cuarta pared,
claro, ahí todo lo que te surge es impresionante. Con Miguel de Molina yo jugué desde el principio, jugué a eso. ¿Por qué? Porque yo quería hacer un homenaje a la revista, a las variedades, que es lo que hacía este señor. Entonces quería jugar a romper la cuarta pared desde el principio. Entonces, antes de hablar de las variedades sí, y seguir hablando de Molina, yo quería que viéramos antes un vídeo de precisamente de tu última actuación en la zarzuela. Ajá. Porque, claro, el público de la lírica es distinto, ¿no? Sí. Ahora hablaremos de eso. Sí, sí. ¿Podemos verlo? Desde que entré por esa puerta y el mundo se dio la vuelta. ¡Uy! ¡Eso es un halagador, y un sinvergüenza! Y vos sos mi condena. Yo solo digo verdades, yo no puedo mentir, mi corazón no miente, mi corazón arde, galopa. ¡Tóquelo! Es un potro salvaje y desbocado. Sea toda llena de fragancia, el sol te iluminará mi estancia. ¿Estáis hablar por hablar y no callar? ¡Hasta que me vaya a conquistar! Rancherita rebonita te quiero. ¡Hace mucho de trucha! ¡Qué horror! Mi lucero mañanero pampero. Pero yo no quiero tu amor. Déjeme la rancherita, porque ensudece la recia y el patroncito desprecia y le pisa el corazón. Porque el patroncito quiere portándose como un chancho, que yo le sustancie el rancho. ¡Parada sin matracón! Anoche te vi en el rancho y del rancho te querrás. No me vengas con todos que colas, todos que quedarás. Anoche te vi en el rancho. Nunca me verás. bueno, a pesar del desfase era yo el que cantaba. Sí. Es distinto, ¿no? El público de la lírica es más respetuoso. Sí. Vamos, no solamente el de la lírica, yo creo que tiene que ver con los géneros, ¿no? Esto era una revista de alta calidad, una revista de los años 50, 60, que recuperó el Teatro de la Zarzuela, pero el Teatro de la Zarzuela y concretamente el Teatro de la Zarzuela de Madrid es un público que también está entre los 80 y la muerte. Es un público que además es muy exigente porque quiere ver siempre lo mismo. Es decir, no está abierto a que puedas revisar la zarzuela, que es un género que también está un poquito anquilosado. No las partituras, porque soy un defensor del trabajo de los compositores que han hecho zarzuela, que hay unas partituras y unos libretos impresionantes, pero las historias están un poquito... Pero aquí os la inventasteis toda, ¿no? Totalmente, está revisada y reescrita por Alfredo Sanzol. De todas maneras, como también es una comedia y es una revista, está mucho más abierta a las revisiones. El problema es que doña Francisquita no puede revisarlo mucho, es decir, es lo que es, o el barberío de Lavapiés, o la tabernera del puerto. Los textos son los que son, que huelen a machismo, que no sabéis lo que es, pero bueno, es lo que tiene, es un género que se quedó ahí, ¿no? Hay actores que no quieren hacer teatro. Por ejemplo, Fernando Ferrán Gómez decía al final día de su vida que él no quería hacer teatro porque no soportaba al público. ¿Hay muchos de estos? Hay, pero no solamente, en el caso de Fernando Ferrán Gómez, que yo creo que era el puro cinismo que le rodeaba, yo creo que en el fondo sí le gustaba, ¿no? Pero es verdad que en estos días él habría tirado bombas al público. O sea, si él ya se quejaba, imaginaos ahora, ¿no? Pero tan mal nos comportamos. Es horror. Es un horror. No sé lo que es estar en proscenio, que vas a de repente decir, bueno, ahora viene esta parte, ¿no?
la parte más dramática, donde tengo que conectar, y de repente ves caras iluminadas por los móviles, porque la gente está mirando el móvil. Entonces es un horror, porque eso descentra. Pero además, a mí me descentra como actor, pero como público, bueno, yo creo que voy a empezar a ser conocido como, Ángel Ruiz viene al teatro, no hagas nada. Porque cuando estoy como público, soy un poquito, pues le digo a la señora, por favor, ¿ya ha terminado ya con el caramelito? Por favor, es que no puede ser. Están ahí 2 horas, o comentando todo. Ay, pues está más guapa en televisión. Señora, por Dios. ¿Vale? Eso es constante. Pero el tema de los móviles es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Lo hablaba con Mario Gas, que fui a hacer una función que él estaba en Madrid, la de Largo viaje hacia la noche, que además estaba con Vicky Peña. Y el día que yo fui, sonaron 4 móviles. 4 móviles. Y dices tú, ¿pero qué se puede hacer? Se ha pensado mucho en bueno, hacer una especie de un barrido, lo que hace la policía, hacer un barrido, pero eso no se puede hacer en teatro, porque si tú tienes frecuencias con micrófonos o lo que necesitan los regidores, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora. Exacto, el intercom, que unos van enchufados, pero otros van por... Pues no se puede hacer. A mí se me ocurría, digo, bueno, pues poner un guardarropía de móviles, donde la gente deje el móvil, ¿vale? O poner a alguien que les apague el móvil, porque el problema también es que muchas veces hay señoras y señores que no saben apagarlo, o lo saben apagar pero no saben encenderlo. Eso quiere decir Por que eso el no lo público apagan. es muy mayor. Claro. Eso quiere decir que el público es muy mayor, muy mayor. Es que yo creo que hay una media de público muy mayor, en general. Hay una media alta, depende del teatro también. Bueno, eso aquí desconozco bastante, yo a Barcelona he venido muy poco. He estado en la Villarroel hace unos años y lo último que hice fue el Miguel de Molina aquí en el Teatro Coliseum. Pero en Madrid es tremendo, o sea, hay teatros que sí, que son de, por ejemplo, el Marquina, el propio Centro Dramático Nacional, María Guerrero, el perfil del público es mayor. Ya no es tanto, no pasa tanto, por ejemplo, en el Matadero o en el Valle Inclán, donde el perfil ya es más joven, que no ocurre tanto. Pero cuando un actor empieza, yo te recuerdo ya hace mucho tiempo, cuando empezabais con Mariano Marín, en el dúo Kiss Kiss Pass, que entonces vosotros lo que pateabais era salas alternativas, básicamente. Y bueno, mucho teatro municipal, sí, hicimos mucho. Entonces, ese público era muchísimo más joven, ese público era más agradecido. Sí, de todas maneras, como hacíamos un espectáculo abierto, es decir, a nosotros nos venía bien que pasaran cosas en el público, porque las usábamos. Las incorporabais. Las incorporábamos. Y eso fue un poco lo que te estaba diciendo antes con Miguel de Molina. Yo desde el principio me planteé, digo, tengo que romper la cuarta pared, y entonces me inventé la convención teatral del que el público asistente en cada función son periodistas que han venido a cubrir la rueda de prensa que da Miguel de Molina. ¿Quieres que veamos el vídeo de Miguel de Molina? Vale, a ver cómo está. ¿Listo para desmentir en esta rueda de prensa todas las mentiras que se han contado sobre mí? A mí no me echaron, yo me fui, que es diferente, en el 35. ¡Eso no es cierto! Eso sí, la piqué jamás. Claro, sí, pero nada. Un momento, me estás liando con tanta pregunta. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mi razón, ¿no te das cuenta, hija? Esposa, suegra y cuñada, 2 niños y uno de cría, que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía, anda, ya no tengo ganas, con muchas complicaciones, soltero pa' toda mi vida. No me di cuenta. Miguel de Molina, ¿sí? Tiene que acompañarnos a la Dirección General de Seguridad. Hasta el mismo día en que te perdí. Vamos a acabar con todos los balcones y con todos los comunistas, uno por uno. Y vi claramente que te quería. ¿Quién se lo iba a imaginar?
ya no había remedio para mí. ¡Pero qué injusticia es esta, por Dios! Llévame. Murió. Sí, aquí hablas precisamente en este espectáculo también de cómo trató el público Miguel de Molina, que era bastante duro con él, ¿no? Mucho más que ahora con el público, con los móviles, con vosotros, ¿no? Sí, porque no había móviles. Pero, claro, también era un género. Las variedades era un género donde el público estaba muy vivo. Y los artistas que hacían las variedades eran, pues bueno, eran grandes conocedores de esto, ¿no? De lo que yo digo, de la comunicación. Miguel, además, era extraordinario. Él tenía una genialidad y una inventiva y una capacidad de improvisación fuera de lo normal. De hecho, a él le gritaban, le decían cosas, buenas y malas, como digo en el espectáculo. Le llamaban la Miguela, ¿no? Le llamaban Miguela. Antes de ser Miguel de Molina era conocido como la Miguela, o sea que imagínense cómo era. Pero él, ya siendo Miguel de Molina, pues recibía insultos, también recibía grandes ovaciones, pero recibía muchos insultos. Hay una cosa que recojo en el espectáculo, que él dice, además, él cuenta en la biografía, y además eso es verdad, no solamente lo cuenta él, lo cuenta también la biografía de Rafael de León, que en una función, después de un número, alguien le grita: «¿Pero cómo se puede ser tan maricón?». Y él se fue al proscenio y le dice: «Pues mira, hijo, muy fácil, preguntando como tú». Quiero decir que con eso, lo que él dice, fíjate que en una situación así cualquiera te puedes venir abajo, el público no te puede. Es como es una cosa que hablaba mucho con Mariano. Las funciones a veces son como salir a una plaza de toros, ¿no? Hay una cosa que tiene que ver con eso también. No hay toro, el toro es el público, muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando haces un tipo de espectáculo donde apelas directamente al público. Ahí hay que tener bastante conocimiento y valor para hacerlo, porque te pueden comer. En general, una función de teatro, como tú decías antes, depende mucho del actor, ¿no? Que es quien la sostiene. Y antes también hablabas de que es muy fácil regalarse el oído, en el sentido de que si ves que una broma funciona o una escena cautiva, ¿no? Pues entonces dices, la voy a prolongar para darle gusto. Pero luego está la figura del director, que cuando es un director que vigila sus obras, parece ser que viene de vez en cuando también, ¿no? A dirigir, a coger las riendas de la producción. Sí, a mantener lo que estaba, porque es verdad Sí. que se corre el riesgo con el tiempo de que las funciones se vayan desvirtuando un poquito. Eso pasaba mucho antes, ¿no? Que los actores modificaban las escenas o las obras en función de lo que quería ver el público. Sí, lógicamente, las obras se modifican y crecen o se desvirtúan. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo soy de todas maneras de la convicción de que cuando una obra se estrena, ya el director, adiós muy buenas. Desaparece. Sí, ya la obra es de los actores, pero al mismo tiempo también apelo al sentido de la medida que tenemos que tener los que salimos al escenario. Hay que tener mucho cuidado de no emborracharse, de no desvirtuar demasiado, de no morcillear, todas estas cosas que pueden ocurrir. Yo, por ejemplo, para eso siempre he sido muy cuidadoso, me da mucho miedo, a pesar de que incluso hago cosas que he escrito yo mismo, pero suelo ser bastante fiel. Es más, tienes esa obra que vimos en Los Luchana sobre un actor que secuestra a un Sí. espectador. Cuéntanos un poco el argumento de la obra. Eso me surgió, es una obra corta que escribí, puede ser un micro, no me gusta mucho la palabra microteatro, pero es una escena corta, ¿vale? Que después ha formado parte de una función de pequeñas escenas que todas transcurrían en un cuarto de baño. Esa era digamos que me fue una petición y esa era la premisa, ¿no? Digo, escenas que ocurren en un baño. Y entonces yo hice esta, es el cuarto de baño de un camerino, y es un actor que está haciendo Hamlet y que secuestra a una del público.
La secuestra porque la ha encontrado tirada en los pasillos, se ha equivocado, en vez de entrar al cuarto de baño, se ha equivocado y ha entrado a la parte del teatro, la parte de los actores, y entonces se la ha encontrado aquí tirada porque se ha pegado con un... Bueno, es un poco complicado. La cuestión es que todo esto surgió de una función donde yo fui, donde la gente no paró de estar con los móviles. Y entonces mi venganza fue esta. Hice una especie de show, no sé si habéis visto la película, que hay 50.000, ya van por show 8, creo. Entonces, era mi venganza. Yo secuestré a una del público y la tengo ahí secuestrada y la tengo sometida. Vale. Y le cuento varias cosas de lo que es el público, la mala educación que hay últimamente. Oye, llega el momento final de la función y llega el momento de los aplausos. ¿Cómo lo vivís ese momento después del trabajo de una hora? ¿Cómo Pues se eso... recibe? Decía otro director de escena célebre, José Carlos Plaza, que los actores españoles no saben recibir los aplausos. Pues estoy de acuerdo. Es ¿Por verdad. qué? No lo sé. Yo creo que el aplauso hay que saber recibirlo. Estoy totalmente de acuerdo. Y además creo que hay que saber recibirlo, hay que saber hacer un buen saludo. ¿Cómo se hace un buen saludo? Ensayando. Y teniendo en cuenta al público. Quiero decir, muchas veces tenemos la cosa esta, que además es falsa modestia, de ay, aplaudáis. No, vamos a ver. Aparte del sueldo, lo más importante para un actor es el aplauso. Entonces no podemos pasar por encima. Y creo que además el aplauso es dar la oportunidad al público de que es el momento de comunicación más directo al final del público, decirte qué bien, cómo me ha gustado lo que has hecho. Entonces no podemos pasar por encima de eso, porque me parece una falta de respeto también. Creo que un saludo hay que saludarlo. ¿Y sabes dónde mejor se hacen los saludos? Eso te iba a preguntar. En las varietés, en los musicales y en la lírica. ¿Y qué países, por países, quiero decir, por intérpretes, saludan mejor los británicos o los franceses o los italianos? ¿Tú qué dirías? No lo sé, mira, es verdad, pero es curioso, porque también tiene que ver con los públicos de cada lugar. Pero en Inglaterra se saluda muy bien. Se saluda muy bien, sí. Pero también es verdad que tiene que ver con el género. Es que en el musical el saludo se ensaya, forma parte de la función. De hecho, hay un reprise o hay una coda musical para el saludo. Y el saludo forma parte de la función. Y yo creo que pasar por encima de eso, no voy a decirlo, no voy a decir nombres, pero hay directores que no les gusta el saludo, consideran que eso es algo superfluo o consideran que no es arte. Y no estoy de acuerdo, yo creo que el saludo es la oportunidad que le das al público de que te exprese lo que le ha parecido. Bueno o malo, ¿no? Hay saludos que son, venga, me voy. Ya está, pero hay otros que la sensación, la oportunidad que tiene el público de expresar lo que piensa de la función. Entonces no podemos pasar por encima de eso, me parece una falta de respeto. Tú no los quieres decir, pero es verdad que hay compañías que se van antes de cuando han acabado la función y dices, pero ¿esto ha acabado? Porque crea una cierta incertidumbre en el público, ¿no? Dices, ¿pero qué ha pasado? ¿Esperamos o no esperamos? Y hay saludos que han arreglado funciones. Explícame eso. Sí, hay funciones que son un truño, porque las hay. Pero yo he visto funciones malas que las han solucionado del saludo. De repente ha habido saludos que ha sido como de, hemos hecho la gran barbaridad, y oye, y te sales de la función diciendo, oye, ha estado bien, y ha sido el saludo que lo ha levantado. De verdad, ¿eh? En el backstage, cuando acabáis, hay una comunicación entre los actores. ¿Cómo es ese...? Mira, es muy normal que nosotros, cuando empezamos una función, además una función que está durante un tiempo, que es la misma función, que vamos viendo, porque claro, el público es heterogéneo, y además el público no es como el que nos gustaría a todos, ¿no? Es imposible, ¿no? Y aparte tampoco sería bueno actuar para un público que es el público perfecto, ¿no? Es el público que se ríe donde yo quiero, que me aplaude donde yo quiero, no sería bueno, porque yo creo que tampoco evolucionaríamos, quitando estas cosas, ¿vale? De los móviles, que eso es mala educación.
pero cuando hacemos una función entre cajas siempre hay un comentario entre nosotros, que además es importante, de, uff, hoy están dibujados, por ejemplo. Y eso Hoy significa... están dibujados. Sí, hoy están dibujados. Hoy es como, ¿os acordáis de ese juego que era quién es quién, que ibas quitando a la gente bigote con gafas? Pues a veces tienes ese público, que dan ganas de... no están. Pero eso es importante porque hay una comunicación entre nosotros, es decir, ponemos en común de, cuidado que el público de hoy es duro, o no es tan receptivos o tan expresivos como otros días. ¿Pero cómo lo detectáis eso? Eso se detecta. ¿Es una energía? Sí, es una energía, porque hay un silencio que yo lo que llamo el silencio sonoro. O sea, hay silencios que te indican que la gente está, y hay silencios que son vacíos, pero hay silencios que están llenos de atención. Hay silencios que son... esto es casi física cuántica, es que no lo puedo explicar, no hay una regla, no se estudia, pero tú lo notas. Tú notas que lo que estás haciendo está llegando o no está llegando. Y por eso digo que creo que es física cuántica, porque no os puedo decir, ¿has hecho algo, han hecho algo? No, es algo que notas. Es algo que se nota porque, bueno, la comunicación también... Yo no soy un experto en esto, pero creo que tiene que ver también con una energía, ¿no? De hecho, el teatro, las artes escénicas, es pura energía. Creo que tiene que ver con algo energético. Bueno, yo creo que es el momento también ya de que haga al público sus preguntas, si quiere. Animaros. El público se ha sentido súper ofendido, se ha ido, después de lo que he dicho. No. Tenemos la oportunidad de preguntarle a... Bueno, Ángel, tú empezaste ya que tenemos los 10 minutos sí. de rigor, tú empezaste muy jovencito. Antes me hablabas de que empezaste con 8 años. Con 8 años. Y que te tocó hacer muchos papeles de niño. Explícanos un poco... Claro, porque con 8 años no podía hacer otra cosa. Me refiero... Eso es como una anécdota de una actriz muy mayor, que dijo, llevo 40 años haciendo de Doña Inés y va ahora y me lo quitan, ¿no? Sí. Doña Inés, ya. 17 años. Bien. Yo empecé muy pequeño, muy jovencito, muy pequeño, muy de niño, porque cuando yo ya me trasladé a Málaga, yo nací en Navarra, pero mis padres, que eran malagueños, decidieron volver al redil. Y allí fue donde yo realmente me encontré con el teatro, porque en Málaga hay mucha tradición teatral. Yo creo que es también por su tradición romana, pero hay mucha tradición teatral. De hecho, es una ciudad que hay mucho movimiento, hay muchos actores, mucha gente, muchos artistas, muchos cantantes, hay de todo. Y allí en el instituto, en el colegio, ya había un grupo de teatro, cosa que no había en Pamplona, ¿no? Entonces, yo no sé por qué, pero me tiré para allá. Y siempre he estado haciendo teatro desde muy niño. ¿Y tu formación musical? Porque tú eres, eres un cantante lírico, que no es habitual encontrar un actor que toque tantos palos. Y que además has hecho de coach también para algunos actores de teatro, ¿no? Sí, yo he sido coach de Carlos Hipólito, de Kitty Manver, de amigos que me han pedido, porque Carlos hizo Follies, el musical de Follies, dirigido por Mario Gas, allí en el Teatro Español, que fue un exitazo. Bueno, tuvimos la suerte de venir a Peralada, tuvimos la suerte de venir aquí a hacer 2 funciones. Y claro, justamente ese año, el año que se le ofrecieron a Carlos, que tiene un oído privilegiado, Carlos, pero claro, no había cantado nunca. Y también tiene un oído, él canta, lo maravilloso de Carlos es que canta como habla, que es como hay que cantar, sobre todo en un musical, ¿no? Pero él tenía miedo y digo, claro, es que yo tengo que hacer funciones de martes a domingo. Ahí hace falta técnica para dosificar y saber dónde colocar, porque claro, igual si no tienes técnica puedes cantar, pero igual no llegas al viernes. Entonces estuvimos, y además eso me lo dijo cuando presenté los premios Max en Córdoba, que fue cuando a él le dijo Mario que quería contar con él para Follies. Yo lógicamente cuando me enteré me tiré a Mario y le dije, yo quiero estar en Follies. ¿Y estuviste? Estuve, pero hice prueba. Un número precioso, ¿eh? Hice prueba. Sí. Pero Carlos, desde eso, el año antes, estuvimos dando clases todas las semanas. Y fue el único que no tuvo problemas con la voz. O sea, y había cantantes,
O sea, que eres un buen profesionales y de musical. Bueno, estaba Munsa Rius, estaba Pep Molina, estaba Vicky también. O sea, gente con una trayectoria en musicales impresionante. El código lírico exige también un público que esté entrenado, ¿no? Que tenga el oído entrenado. Eso también... Sí, el problema con la lírica es ese, que a veces el público es demasiado ortodoxo y no está abierto al cambio. Entonces, el gran problema, yo creo que la gran labor que está haciendo Daniel Bianco, que es el director del Teatro de la Zarzuela, está haciendo una labor estupenda porque está intentando renovar el público. Porque además hay que hacerlo, porque si no, acabamos. Y hay una cosa que se llama el proyecto Zarza, que yo no sé si que es una delicia, ¿no? Que son zarzuelas hechas por jóvenes y para jóvenes. Entonces, ver el Teatro de la Zarzuela de Madrid lleno hasta la bandera por institutos, disfrutando de la Revoltosa, con una revisión moderna, cambiando el lugar y revisándolo. Bueno, es una delicia porque disfrutan como locos y yo creo que esa labor hay que hacerla. Yo recuerdo hace 2 años, cuando hicimos en la zarzuela el Cómo está Madrid, que era la Gran Vía hecha por Miguel del Arco. Lógicamente Miguel hizo una revisión, no tanta, porque la Gran Vía es muy crítica político y socialmente. Sí, pero la actualizó, ¿no? La actualizó. Y claro, había momentos, vivimos momentos muy duros, de un público muy recalcitrante que prácticamente pateaba. Y todo es porque en un momento dado, no sé si conocéis la Gran Vía, pero hay un terceto que se llaman los ratas, que son 3 ladrones. Bueno, pues esos 3 ladrones, Miguel los convirtió en Bárcenas, en Rato y en otro de estos ladrones, ¿no? Pujol. Sí. Y entonces aparecía por detrás las fotos de ellos y ahí había problemas, tuvimos muchos problemas. ¿Y qué pasa? No te he preguntado qué pasa cuando el público patea, porque ahora ya tampoco es tan... ¿Qué hacéis? O sea, ¿cómo seguir. Hay que seguir. No puedes hacer otra. Bueno, ahí Paco León, porque era el prota, un día que fue bastante duro, porque además ese día estaba la alcaldesa de Madrid, estaba Manuela Carmena, aprovecharon que estaba para montar un buen pollo. ¿En qué sentido? Bueno, empezaron a gritar. ¡Sinvergüenzas, pancarteros! Decían. Sí, pancarteros. Sí. Yo no podía estar, justamente estaba detrás vestido ya de Neptuno para cantar el vals de Neptuno. Y dije, qué pena no poder estar ahí, ahora delante, porque yo soy muy peleón. Pero bueno, Paco reaccionó muy bien y les dijo, vamos a ver, si no les gusta, váyanse. Y ya vinieron, se levantaron 5 y se fueron. Ahora estarán por ahí. Supongo que se habrán apuntado a las listas de Vox. Bueno, pues creo que ya hemos cumplido con el tiempo. Y bueno, muchas gracias. Un placer. Ángel, por tenerme Espero aquí. veros.